Si usted le quiere poner un título a este mensaje, podría ser Los muertos vivientes en la iglesia de hoy. Y suena un poco contundente, ¿no? Los muertos vivientes en la iglesia de hoy. ¿Qué acaso hay gente muerta fingiendo estar viva o viva fingiendo estar muerta en la iglesia de hoy? Vamos a verlo hoy, hermanos. Hoy es un mensaje muy importante que en su tiempo fue relevante para esa iglesia, esas iglesias en Asia, y ahora lo es para nosotros. Recuerde que estamos en Apocalipsis, ahora estamos ya en el capítulo 3, el capítulo 2 ya terminamos con la iglesia de Tiatira. En el capítulo 3, leo a partir del versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es pura. Gracias, Padre, porque la recibimos con agrado y deseando que sea un bálsamo para nuestra alma, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estaba leyendo acerca de el pastor Ray Pritchard, y él estaba comentando así a su iglesia que en una ocasión una dama, una hermana le mandó un recado y le dijo que ella estaba muy interesada en conseguir un artículo que el pastor había escrito. Y el pastor le pregunta a esta hermana, ¿verdad? Por otro mensaje que le envía, le dice, bueno, ¿y cómo se titulaba eso que dice que usted dice que yo preparé? Y ella le dijo, era algo así como signos de una iglesia moribunda. Entonces el pastor Pritchard se puso a buscar, ¿verdad? Sus mensajes ahí en su sitio web que él tiene y no encontró nada, ¿verdad? Entonces le mandó decir a la dama, la hermana, y ella le dijo, bueno, ¿de qué manera me puede ayudar? Yo necesito saber si la iglesia donde me congrego está viva o muerta, ¿sí? Y dice el pastor Pritchard, eso me puso a mí a pensar, ¿verdad? Y claro, a todos nosotros también nos debe de poner a pensar, ¿qué es eso de signos de una iglesia moribunda? Pero no tanto la iglesia en sí, completamente que esté moribunda, sino que dentro de la iglesia, como dije en el título, ¿verdad? Hay muertos espirituales, ¿verdad? Vivientes en la iglesia de la actualidad también, ¿verdad? Y surgen algunas preguntas. ¿Cuáles son exactamente los signos de una iglesia moribunda? ¿Sí? O para decirlo de otra manera, ¿qué es exactamente una iglesia moribunda? ¿Acaso es una iglesia con una asistencia que está decreciendo, ¿verdad? Cada vez viene menos gente a la iglesia. Podría ser la respuesta más simple a la pregunta, ¿verdad? Pero una iglesia puede volverse tan pequeña que literalmente deja de existir. Yo he sabido de varias iglesias. La última fue porque este amigo me habló, este hermano me habló, me dijo, ya no tenemos pastor, de repente se fue. ¿Sí? Y cosas así están ocurriendo por esta pandemia también, ¿verdad? Pero no es tanto echarle la culpa a la pandemia, porque el Señor está usando
calamidad para atraer más de sus hijos hacia Él, ¿sí? Y es un tiempo en el que debemos de reconocer que Él sigue siendo el creador, sigue siendo el que rige el universo y todo está bajo su control. Debemos de tener esa confianza plena en que lo que está pasando, Él tiene control de ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en las iglesias? Yo sé que ahora es difícil y ya cada vez menos, ¿verdad? Ya sé de iglesias que ya se están congregando, ¿verdad? Algunas tomando buenas precauciones, otras no, desgraciadamente. Pero en este país, ¿verdad? En muchas partes, especialmente en regiones donde la población en sí está en declive, seguido se ven y se van a seguir viendo edificios de iglesias cerrados. Iglesias que alguna vez albergaron congregaciones dinámicas, congregaciones prósperas. Mi esposa y yo hicimos un viaje hace un par de semanas y estuvimos en una ciudad de las montañas y por ahí estuvimos caminando y vimos una iglesia muy bonita, antigua, ¿verdad? Inclusive yo le tomé fotos, pero notamos que por ahí, por un costado de la iglesia, había eh, personas, los que le llaman homeless, ¿verdad? Estaban como que habían dormido ahí, a un lado de la iglesia. Claro, no era un domingo para cerciorarnos si había gente asistiendo a esa iglesia, pero no se veía mucha actividad que digamos, ¿verdad? Entonces, si usted viaja, sigue viajando o pasa por pueblos pequeños, usted va a poder ver pequeñas iglesias ahí eh, en áreas rurales, ¿verdad? Que ya tienen las ventanas hasta selladas, ¿verdad? Pero también en las grandes ciudades se puede ver eso. Aquí en Charlotte he visto un par de iglesias que no se ve actividad alguna, ¿verdad? Entonces, también ocurre cuando una iglesia que sirve a un grupo en particular, ¿verdad? Cierra sus puertas porque la congregación no puede adaptarse, vamos a decir, con éxito a una comunidad cambiante. Por ejemplo, hay iglesias que son solamente para afroamericanos. Y no es que se anuncien que son solo para eso, pero es solamente la gente que concurre a esos lugares. Cambian las situaciones demográficas y de repente la iglesia queda vacía. El Señor nos permitió servir en una iglesia cerca del aeropuerto aquí en Charlotte con un pastor. Y esa iglesia había sido una iglesia pujante, una iglesia activa, dinámica, gente blanca, ¿verdad? Pero esa gente blanca ya eran ancianos. Cuando nosotros empezamos a colaborar con el pastor, pues solamente había gente mayores de 50, 60 años, blancos, ¿verdad? Pero había un cambio demográfico en el área. Ya todo el vecindario había pasado a ser de mayoría afroamericana. Y el día de hoy, esa iglesia está quizá vacía, ¿verdad? Porque era una iglesia que estaba sirviendo a cierto grupo en particular. Cuando mi Señor me dijo antes de partir que yo fuese a todo el mundo a predicar el evangelio, ¿verdad? Y no me dijo, ve a cierto grupo nada más. Entonces, la pregunta más profunda hoy, ¿verdad? Tiene que ver con cuestiones de, vamos a llamarle, vitalidad espiritual. Sí, porque estamos hablando de muerte y vida, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta. Una iglesia que, digamos, ha sido desgarrada por problemas, por controversias, por chismes, ¿verdad? Durante años, ¿la podríamos considerar una iglesia viva? ¿O qué pasa con una iglesia que se siente tan cómoda, ¿verdad?, en su situación actual, que ya no les interesa tener gente nueva, ¿verdad? ¿Qué pasa con una iglesia que ha perdido por completo su visión, esa visión de alcanzar a las personas para Cristo? ¿Sí? Si una iglesia, hermanos, no tiene celo por los perdidos, aquí le va una pregunta importante. ¿Puede realmente ser llamada una iglesia viva del Señor Jesús si ya no hay interés por los perdidos? ¿Qué pasa con una iglesia que alguna vez pudo haber sido grandiosa, pero que ahora está atravesando tiempos difíciles? ¿Sí?
¿Qué pasa con una iglesia que alguna vez tuvo días muy buenos, verdad? Y, y la generación siguiente quiere seguir viviendo de esas glorias pasadas. Hoy lo vamos a ver, ¿verdad? También estaba leyendo por ahí que otro pastor comentó al respecto, ¿verdad? Hablando acerca del tema de los muertos vivientes dentro de la iglesia a raíz de este pasaje en Apocalipsis 3. ¿Sí? Es la pregunta de otro pastor, Ray Stedman es el nombre de este pastor, ¿verdad? Eh, un pastor llamado Ron Ritchie alguna vez predicó sobre este texto, ¿verdad? Y comentó los muchos viajes que hizo precisamente con este otro pastor, el pastor Stedman. Eh, ese pastor es muy conocido. Él tiene su iglesia en Palo Alto, el lugar donde vive mi padre. Y yo conozco bien la ciudad. No conozco la iglesia de él, ¿verdad? Pero allá en California es donde él tiene su base. Él viaja mucho alrededor del mundo, ¿verdad? Pero cuando este pastor Richie dice que cuando él iba con el pastor Stedman, ¿verdad? En esos viajes que hacían y pasaban y veían el edificio de una iglesia, curiosamente el pastor Stedman siempre hacía este comentario o esta pregunta, ¿verdad? Y lo hacía para que todo el mundo lo escuchara. Él decía, me pregunto si esta iglesia estará viva o muerta. A mí me parece que la pregunta es fácil de formular, pero no creo que sea fácil de responder, ¿verdad? Después de todo, si la iglesia está abierta al público, pues algo debe estar pasando ahí, ¿no? Probablemente tengan un servicio de adoración, como todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias, ¿verdad? O dos o tres, en las iglesias grandes lo tienen, ¿verdad? 3 servicios. Puede que tengan una escuela dominical o algunos grupos pequeños, hasta un coro o el equipo de adoración con todos los instrumentos, ¿verdad? Y quizá por ahí un ministerio de jóvenes. ¿Y por qué no un programa para niños? Incluso pueden tener un buen grupo de ancianos que sean activos, ¿verdad? Eh, la pregunta es, ¿esa iglesia está viva o muerta? A pesar de tener todo lo que le acabo de describir. Y una vez más le digo, es más fácil preguntar que responder a esta pregunta, ¿sí? Pero después de reflexionar en el asunto, ¿verdad? Se puede llegar a la conclusión de que solo el Señor mismo sabe si una iglesia está verdaderamente viva o muerta. Y una iglesia puede parecer muerta, pero puede tener signos de vida dentro de ella. O mucho más, inquietantemente hablando, ¿verdad? Una iglesia puede parecer llena de vida, pero en realidad está en la antesala de una muerte espiritual. Amén. Entonces, en este pasaje encontramos varias verdades que actualmente están aconteciendo, tal y como estaba pasando en esa iglesia de Sardis. Lo primero que encontramos es que hay una acusación condenatoria. Sí, lo tengo aquí como primer punto en este mensaje. Una acusación condenatoria. ¿Sí? ¿Y cuál es esa acusación condenatoria? Dice ahí en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y tal era el problema de la iglesia en Sardis, ¿verdad? Cuando Jesús se dirige a esta iglesia, hace un diagnóstico rápido, pero también inquietante, ¿verdad? Él les dice, tienes fama de estar viva, pero yo sé que estás muerta. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús aquí en este mensaje. Y esta puede ser la acusación más condenatoria que nuestro Señor podría darle a cualquier iglesia hoy en la actualidad. Y claro, este es un comentario que solo Él puede hacer. ¿Sí? La iglesia parecía estar viva ya en Sardis, vivita y coleando, como decimos en nuestros países, ¿no? Tenía buena reputación en la ciudad de Sardis, en la comunidad, pero evidentemente, pues no estaba a punto de cerrar sus puertas, ¿verdad? Inclusive había cristianos de otras ciudades que habían hablado bien de la iglesia de Sardis.
pero pues, no sabemos realmente lo que pasaba. El que sabe lo que pasaba en esa iglesia y el que sabe lo que está pasando en tu iglesia, en la mía, ¿verdad? Es solamente nuestro Señor. Y no sé, iglesias que tienen muchas actividades se concentran en ellas, iglesias que no las tienen se concentran en otras cosas, ¿verdad? En la iglesia de Sardis tal vez organizaron, no sé, conferencias sobre cómo ser una iglesia misionera, o quizá el pastor que estaba a cargo de esa iglesia escribió algún libro por ahí, o viajó alrededor y visitó las iglesias ahí de Asia Menor, o quizá tenía la congregación más grande de cualquiera de las otras 7 iglesias, ¿verdad? Las otras 6, ¿verdad? Pero aquí, al estar leyendo este pasaje, ciertamente, para mí, ¿verdad? Es notable lo que Jesús no menciona de la iglesia de Sardis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hemos visto 4 iglesias anteriormente y ya oímos lo que el Señor mencionaba de esas iglesias. En esta iglesia no parece estar sufriendo, no está el sufrimiento de la persecución como tenía en otras iglesias, ¿verdad? No parece estar seriamente infectada por falsas doctrinas como en las otras iglesias. No encontramos ninguna mención de esos misteriosos nicolaitas. ¿Se acuerda cuando hablamos de ellos? Al estar hablando de las otras iglesias. Inclusive no hay indicio de inmoralidad sexual en la iglesia al leer este pasaje. Y tampoco se advierte a la iglesia sobre la pérdida de su primer amor, como lo hizo el Señor con otra iglesia, ¿verdad? Pero por extraño que parezca, hermanos, hay algo que puede ser mucho más peor que la falsa doctrina o la inmoralidad sexual o los problemas comunes de cualquier iglesia. Y déjeme decirle qué es. Una buena reputación que no se merece. Sí, que mucha gente crea que estás en una congregación pujante, dinámica, obediente al Señor y que en realidad no esté ocurriendo eso. Pero el Señor lo sabe, ¿sí? Es como si nosotros como pequeña congregación nos atrevamos a decir, oh, nosotros estamos entre las 10 mejores iglesias de esta región, ¿verdad? ¿Y qué significa eso realmente? ¿O acaso tal vez no signifique nada en absoluto? Y eso es eso es una propuesta aterradora, hermanos. Si se, porque tal vez estemos muriendo y no lo sabemos. Yo creo que sería útil y provechoso que sepamos si estamos moribundos o no. Es mejor saber sobre el cáncer, ¿verdad? A pesar de que el tratamiento puede ser difícil, que vivir una ignorancia feliz, ¿verdad? Hasta que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto de esa enfermedad, ¿sí? Siguiendo con la lectura encontramos algo más. Encontramos, hay aquí una evaluación en este pasaje que es impactante, una evaluación impactante, ¿sí? Y quizás la historia de esta iglesia, ¿verdad? Nos dio una pista. Muchos años antes de que se escribiera el Apocalipsis, eh, Sardis había sido una de las ciudades más importantes de la región, de ahí de Asia Menor, sí. Pero en ese entonces era cuando Persia controlaba la región. Y Sardis había sido en realidad la capital del imperio persa, ¿verdad? Pero bajo los romanos, después llegaron los romanos, ¿verdad? Se había desvanecido esa fama de esa ciudad hasta convertirse en la opinión de muchos, en una ciudad insignificante. Pero aquí tenemos una ciudad cuyos mejores días, ¿verdad? Ya habían pasado. Una ciudad que estaba viviendo de su reputación, de esa grandeza pasada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Sardis había sido eclipsada por ciudades cercanas, ¿verdad? Como Éfeso, como Pérgamo, ya hablamos de esas iglesias, de esas ciudades. Y era una ciudad que básicamente estaba viviendo en el pasado y del pasado. Y parece que la iglesia de Sardis había adquirido el carácter de la ciudad donde estaba, ¿sí? Prácticamente el sentir de la ciudad lo estaban trayendo dentro de la iglesia. Leyendo por ahí lo que se había escrito en ese entonces para la iglesia de Sardis, me llamó la atención lo que un escritor eh,
escribió, ¿verdad? Él llamó a la iglesia de Sardis, me llamó la atención la frase, el modelo perfecto de cristianismo inofensivo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me llamó la atención? Porque como iglesia sabemos que estamos en guerra contra el pecado, ¿sí? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra. Y cuando tenemos algo, como dijo este escritor, el modelo perfecto de cristianismo inofensivo, es que en realidad el enemigo está contento. Tengo una iglesia ahí que son completamente inofensivos para el reino de las tinieblas. Claro, y es evidente, ¿verdad?, que los judíos y a los romanos que estaban en esa ciudad, a diferencia de las otras ciudades, a ellos no les molestaba lo que estaba pasando o lo que estaba haciendo la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo nada que llamara la atención, ¿verdad? Y los dejaron en paz. ¿Por qué? Porque era una iglesia que le faltaba convicción y como se dice por ahí, no estaban agitando las aguas, no estaban haciendo olas. Nuestro Señor nos llamó a marcar una diferencia en el mundo, ¿verdad? Pero si estamos ahí tranquilitos, el enemigo también va a estar tranquilito, ¿sí? Porque va a decir, esa iglesia es completamente inofensiva para mis planes. Pero aunque aparentemente estaba activa por fuera, ¿verdad? Esa iglesia, dijo otro escritor, se había convertido en un cementerio espiritual, por ahí lo puso él entre comillas, ¿sí? Estoy leyendo un texto del pastor John Stott, ¿sí? Pero él me llamó la atención porque en lo que él escribió acerca de Sardis, él empleó un lenguaje un poco colorido, ¿sí? Esa fue su manera de describir la iglesia de Sardis. Me llamó la atención. Él dijo, sus obras eran hermosas, ¿sí? Se vestía de vestimentas hermosas pero funerarias, ¿verdad? Que no eran más que un delgado disfraz para ese cadáver eclesiástico. Y continúa diciendo el pastor Stott, dice, los ojos de Cristo vieron más allá de la ropa hasta el esqueleto, ¿sí? Estaba muerto como un cordero, estaba muerta como un cordero. Y al final él pone, incluso hasta apestaba. Ese fue el comentario de este pastor para ilustrar lo que estaba pasando en Sardis. Pero aquí lo importante es que él dice, Cristo vio más allá de esa ropa externa, ¿verdad? De eso que lo cubría, hasta poder ver el esqueleto. Jesús, hermanos, puede hacer que este diagnóstico, ¿verdad? Sea reconocido, sea verdad, porque proviene de Él. Y aquí Él lo está haciendo. Él está diciendo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Palabras de Jesús fuertes, directas a la iglesia en una pequeña ciudad de Asia. El Señor sabía lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Yo creo que por eso ahí al principio cuando el Señor se presenta, ¿verdad? Dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y yo digo esto, ¿verdad? Dice el versículo 1, ¿verdad? Es una referencia, al decir los 7 espíritus de Dios, es una referencia al Espíritu Santo que ve todas las cosas y que escudriña cada corazón. Nada está oculto para Él. Y todo esto debería de ser muy solemne para nosotros, porque esta iglesia evidentemente se veía muy bien desde afuera. Mi pregunta es, ¿tu iglesia cómo se ve? ¿Sí? ¿Cómo se ve de afuera? ¿Cómo crees que el Señor enviaría un mensaje para nuestra pequeña congregación y decir, están bien, están vivos y coleando? Oh, no, están vivos, pero por fuera nada más. Yo le hago esta pregunta. ¿Cómo se desarrolla una situación en la que una iglesia con buena reputación resulta estar, vamos a decir, espiritualmente muerta? Yo por ahí estuve viendo, ¿verdad? Y creo que hay varios indicadores, ¿verdad? Y podemos enumerar algunos, ¿verdad?
¿Cómo se desarrolla esa situación? Bueno, pues cuando el pasado se vuelve más importante que el presente, podría ser uno de esos indicadores. Otro podría ser cuando mantener una buena reputación importa más que dar un testimonio valiente por Cristo. Otro indicador, cuando el ritual religioso, ¿verdad?, se convierte en un fin en sí mismo, y eso es lo único importante dentro de la congregación. Y eso no le agrada al Señor. O quizá cuando hablar de Cristo sea más importante que conocer a Cristo. Hay una gran diferencia en eso. Otro indicador es que cuando la conveniencia, ¿verdad?, lo fácil, triunfa sobre algunas cosas en las que tenemos que sacrificarnos, ¿verdad? A veces quieres asistir a la iglesia, pero no tienes un auto. A veces quieres eh, participar en las actividades de la iglesia, pero tu trabajo te lo impide y puede que puedas hacer tiempo, pero te va a costar un poco de sacrificio. Y en la iglesia actual, en la iglesia sobre todo de este país, la conveniencia está triunfando sobre el sacrificio. Y ese es un indicador que ayuda a que se desarrolle una situación como la que estaba viviendo la iglesia de Sardes. ¿Sí? Otro indicador es cuando la apariencia, ¿verdad?, importa más que la realidad. Mi esposa y yo hemos estado en iglesias grandes en las que sucede eso, ¿verdad? La apariencia importa más que lo que realmente está pasando o lo que debe de pasar. Y un último indicador que tengo aquí es de cuando la famosa tradición, ¿verdad?, está como sofocando todo intento de cambio, todo intento de innovar, de hacer las cosas mejores para el Señor. Pero la más triste, el indicador más triste es cuando la comodidad personal, tu comodidad, mi comodidad, pasa a superar la fe que lo arriesga todo. Y eso es triste. Y eso nos lleva a una situación similar a la de la iglesia de Sardes. Y a mí lo que en realidad me sorprende, hermanos, es que estas cosas, pues, realmente son asuntos del corazón. Y por lo tanto, pues, son muy difíciles de detectar, ¿verdad? Una iglesia que está muerta, hermanos, a menudo va a parecer que está viva, ¿verdad? Y a veces bastante viva. Ninguna iglesia, yo creo, ¿verdad?, que se podría anunciar diciendo, venga y adore con nosotros, ¿verdad? Aquí no le pedimos nada, aquí no le exigimos nada, no nos atrevemos a nada y no soñamos con nada. Y parece cómico, ¿no? Pero yo, yo creo que eso estaba pasando en la iglesia de Sardes. La pregunta es, ¿cómo es que eso estaba pasando en la iglesia de Sardes? La iglesia había llegado al punto de vivir para los hombres en lugar de vivir para Dios. Estaba más preocupada con toda esa probabilidad de levantar su reputación dentro de una ciudad que también ya estaba cayendo en lo mismo, que ya había caído en lo mismo, que por esa reputación que debemos de tener ante el cielo, ante el Creador. ¿Sí? Siguiendo con la lectura de capítulo 3 de Apocalipsis, encontramos un tercer punto, que aquí hay un recordatorio esperanzador, ¿verdad? Aquí hay esperanza y nos lo recuerda, ¿verdad? Ahí el versículo 4 me dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer con una iglesia muerta o moribunda? Aquí recibimos algunas buenas noticias de parte de nuestro Señor para esa iglesia. Pero ¿sabe qué? Es un recordatorio esperanzador también para nosotros. Porque les está diciendo, sin embargo, dice, a pesar de que tus obras, ¿verdad?, tienen nombre de que vives y estás muerto, a pesar de eso, dice, hay algunas personas en la congregación que no han ensuciado sus ropas, ¿sí? Y el Señor tiene a su pueblo
en los lugares más increíbles, ¿verdad? En los lugares más inverosímiles, ¿verdad? Incluso en una iglesia como Sardis, había quienes amaban y servían al Señor, pero con un corazón puro, ¿sí? Y al estar preparando esto, me recordé aquel pasaje allá en Primera de Reyes, si usted lo quiere anotar, Primera de Reyes, capítulo 19, del 14 en adelante, el 14 al 18. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Elías. Elías, en ese momento de desesperación, se sintió como el único siervo fiel para Dios, ¿verdad? En toda la tierra de Israel. Pero Dios lo llamó a la acción y le dijo que todavía había 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. Hermanos, Dios no está limitado por mi pequeña visión o por tu pequeña visión. ¿Sí? Y esto debería de darnos esperanza, incluso en las situaciones que ocurren dentro de la iglesia eclesiástica, ¿verdad? En las más tristes, en las más desamparadas, ¿verdad? Que como cuando esas actividades de la iglesia sustituyen a un caminar creciente con Dios, como sucede en las iglesias grandes, ¿verdad? Porque es tanta la gente que los pastores piensan, tenemos que tener esta gente entretenida, ¿sí? Y se desvirtúa el propósito de la iglesia. Aquí hay una verdad que todo pastor frustrado debe recordar. Y es esta. Ese pastor frustrado no está en condiciones de estimar su propia eficacia. Yo no estoy en la posición o en la condición de estimar mi propia eficacia. Porque cuando yo crea que he ganado, tal vez esté perdiendo. No puedo estar tan seguro. Nadie puede estar tan seguro. Solamente el Señor sabe si las cosas están marchando como Él las desea, ¿verdad? Cuando crea usted, hermano, que ha fallado, deje mejor que Dios dé el veredicto final. Usted y yo somos tan propensos como Elías para estimar erróneamente nuestras victorias, pero también nuestras derrotas. Yo creo que es mejor hacer nuestro mejor esfuerzo y dejar los resultados en manos de Dios. Compártele a ese vecino que nunca hablas con él, ¿sí? Y ponlo en las manos del Señor el resultado. Tú haz tu trabajo, tu mejor esfuerzo. Los resultados son de Dios, ¿sí? Él conoce mejor que nosotros las vidas que han sido cambiadas por nuestro servicio a Cristo. Aquel saludo que le diste a una persona, aquel abrazo a esa otra persona que perdió un ser querido, esas flores que tú regalaste a alguien. Tú no sabes el impacto que haya tenido en la vida de otra persona tu servicio, si ese servicio lo hiciste para agradar a Dios. No lo sabemos. Dejemos, hermanos, que nuestro Señor dé el veredicto final, pero sigamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para el Señor. Siguiendo con la lectura, encontré por ahí un ultimátum divino. Sí, versículo 2 dice, y disculpe que me regrese, ¿verdad? Pero lo estructuré de esta manera. Versículo 2 me dice, hablando de un ultimátum divino, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, delante de mi Padre. Entonces, hermanos, ¿cuál es la esperanza para una congregación que espiritualmente está muerta? Primero, ¿sí? Y esto es bien importante, la iglesia debe de despertar, ¿sí? El versículo 2 me lo dice, sé vigilante, dice ahí, sé vigilante. ¿Sí? Despierta. Y le sigue diciendo, fortalece lo que queda, ¿verdad? Pero eso que queda está a punto de morir, ¿sí? Y el Señor le dice, porque no he hallado cumplidas tus obras delante de Dios. ¿Sabe? Debido a que Sardis estaba ubicada
una escarpada meseta, ¿verdad? Y el miércoles vamos a ver algo más acerca de eso. Pues Sardis parecía estar a salvo de cualquier invasión extraña, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? 2 veces en su historia, ejércitos invasores habían escalado las alturas durante la noche y habían capturado la ciudad. Y en las 2 ocasiones fue durante la noche, mientras la ciudad dormía, mientras no había quien vigilara, mientras no había quien cuidara, quien resguardara. Y aquí es donde hace eco ese versículo: sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Wow. Así que la admonición de Cristo de ser vigilante, de despierta, tenía un significado especial para la iglesia de Sardes. ¿Sí? Las 2 veces que había caído la ciudad en poder del enemigo había sido en la noche, ¿verdad? Y sin duda la congregación se había vuelto espiritualmente, vamos a decirlo así, perezosa. Porque si todo va bien, ¿para qué molestarse en colocar un guardia en las murallas, verdad? Leía primera de Pedro 5:8, un versículo que usted tal vez lo recuerde, ¿verdad? Pero yo le agregué esto: hay de la iglesia que deja de vigilar al enemigo, y luego usando palabras de Pablo en ese versículo, ¿verdad? Que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo descubrió el mismo Pedro esta gran verdad? ¿Se acuerda? Satanás a menudo nos ataca no en el punto de nuestra debilidad, sino en el punto de nuestra fuerza que creemos tener, nuestra fuerza autopercibida. Antes de escribir ese pasaje donde Pedro nos dice que el Satanás anda como león rugiente, Pedro había descubierto que Satanás atacó su debilidad principal, que él se creía que él no podía caer. ¿Y qué pasó? En ese patio donde tenían a Jesús, donde se encontraba Pedro esa noche, hubo alguien que lo acusó y le dijo: él estaba con Jesús. ¿Y qué hizo él? Lo negó. Y no una sola vez, ¿sí? Satanás a menudo nos ataca, no en el punto de nuestra debilidad, sino en el punto de nuestra fuerza autopercibida. Y así es para todo el rebaño de ovejas del Señor, ¿verdad? Y si el diablo no puede hacer un ataque frontal, va a enviar lobos con piel de oveja, ¿sí? O va a hacer que las ovejas comiencen a morderse unas a otras, ¿verdad? Y, y yo sé que usted lo ha visto en alguna ocasión. Nosotros lo hemos visto en muchas congregaciones, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa podrá hacer Satanás? Bueno, simplemente puede que también adormezca al rebaño para que se duerma, y luego se va a balanzar contra esa iglesia con una fuerza letal, ¿sí? Ese es el primer punto acerca de ese ultimátum divino. Hay un segundo punto, ¿verdad? Ese segundo punto en el versículo 3, ¿verdad? Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y nuevamente aquí, haciendo eco en el inicio del versículo 2, donde dice sé vigilante, aquí en el versículo 3, la segunda parte, dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Haciendo referencia a ese versículo que dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿se acuerda? Sí. La iglesia debe regresar a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Sí, aquí le está diciendo: recuerda, por lo tanto, lo que has recibido, lo que has oído, obedece y arrepiéntete. Pero si no despiertas, voy a venir como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti, ¿verdad? Hermanos, arrepentirse significa literalmente cambiar de opinión, si lo quiere usted en un término simple. En este caso se trata de volverse al Señor, pero con todo el corazón, no solamente con tu presencia en la iglesia, ¿sí? Yo me atrevo a decir que nada es más difícil que el arrepentimiento para una iglesia cómoda.
La mayoría de nosotros no cambiamos, a menos de que ya esté involucrado un dolor verdadero, un dolor real, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la oración? No oramos hasta que estamos desesperados. No buscamos el rostro de Dios hasta que estamos en problemas. Y el arrepentimiento, no nos arrepentimos a menos que pensemos que no hay otra esperanza. No sé si usted sabe de Martín Lutero y sus 95 tesis. Él fue y las clavó, ¿verdad? Ahí en la puerta de la iglesia del castillo, allá en Wittenberg, en Alemania, ¿verdad? Pero él solamente pretendía provocar que se originara por ahí un pequeño y animado debate teológico, ¿verdad? Poco sabía él que lo que se iba a iniciar era una revolución teológica, lo que ahora llamamos la Reforma Protestante, ¿verdad? Pero la primera tesis, si usted la lee, ¿verdad? La primera tesis suena tan cierta hoy como en 1517 cuando él hizo eso. Porque él se refirió a esa primera tesis en base a Mateo 4:17, donde Jesús dice arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Y cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo estas palabras, llamó a que toda la vida de los creyentes fuese de arrepentimiento, al igual como esa primera tesis de Lutero. Hermanos, toda la vida de los creyentes debe de ser de arrepentimiento, ¿sí? Y no escuchamos que esto se predique mucho hoy en día, pero se debe hablar tanto de esto a nuestra generación como se le habló a la propia generación de Lutero en ese entonces. Y a veces pensamos de una manera equivocada, ¿verdad? Que el arrepentimiento, se lo comentaba yo anoche a mi esposa, ¿verdad? El arrepentimiento es algo que hacemos cuando venimos a Cristo por primera vez. Estamos gozosos, nos arrepentimos, pero luego nunca más pensamos en ello, ¿sí? Pero eso es una visión equivocada de la vida cristiana. ¿Y de dónde proviene? Proviene de una comprensión falsa de tu naturaleza humana y de la mía, ¿sí? ¿Sabe qué, hermanos? Hay una gran verdad. Estamos tan compenetrados con el pecado que tenemos que arrepentirnos todos los días. E incluso debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento pasado porque no ha sido el esencial el que el Señor espera. ¿Por qué? Porque en realidad estamos peor de lo que pensamos. Y perdónenme las palabras fuertes, hermanos, pero eso aplica para mí también. Lo que le estoy diciendo, hermano, es de que tenemos que clamar, ¿sí? Nuestro clamor, como leímos en el Salmo, le pedimos al Señor, escucha mi clamor. Lo hicimos con alabanza al inicio del servicio, pero ese clamor puede ser también el siguiente. Puedes decirle, Señor, soy culpable y soy aún más culpable de lo que creo. Por lo tanto, Señor, vengo a ti suplicando tu misericordia, la cual la necesito incluso más de lo que pensé. Gloria a Dios. Espero que alguien esté recibiendo esta mañana. Hermanos, en una escala de culpa del 1 al 10, vamos a hacerlo de esta manera. Probablemente, y seamos honestos, probablemente pensamos que somos un 5 o un 6, sí, en la escala de culpa, ¿verdad? Definitivamente pecadores, ¿sí? Pero no tan malos como muchas otras personas podemos llegar a pensar. Tal vez si un día fue malo, ¿verdad? Podemos considerar que nos fue como si estuviésemos en esa escala de culpa entre el 7 y el 8, ¿verdad? Si el día estuvo muy malo, ¿verdad? Pero realmente, y piénselo, realmente, y casi nunca pensamos en nosotros mismos como en un 9 o en un 10 en esa escala de la maldad. Pero aquí lo que nos da la lección es que incluso nuestras buenas obras, las cosas de las que podemos llegar a jactarnos, o a veces nos hemos jactado de ellas, esa pretensión de ser buenos, no sé, de ser rectos, o morales, o tal vez virtuosos. No sé, me atrevería a incluir las cosas buenas que hacemos, ¿verdad? Diariamente. Me dice la palabra
ahí en Isaías 64:6, ¿sí? Que son trapos de inmundicia a los ojos del Señor. Y suena fuerte. Yo cuando le hacía el comentario anoche a mi esposa me dice, yo no soy trapo de inmundicia, son mis obras. Exactamente, son nuestras obras. Lo que el Señor las ve como trapos de inmundicia. ¿Sí? Porque sí, el Señor, mi esposa tenía razón, el Señor nos ve santos, nos quiere santos, nos desea santos, nos añora santos, nos quiere ver santos delante de Él. Pero nuestras obras, trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Lea el pasaje y lea los versículos subsiguientes, allá en casita. Hay algo aquí muy importante, hermano, y espero que usted lo escuche y lo retenga en su corazón. Nunca mejoraremos a menos que nos arrepintamos de corazón, en espíritu y en verdad. Nuestras iglesias nunca van a mejorar a menos que practiquemos el arrepentimiento continuo. No podemos arrepentirnos por alguien más, hacerlo por alguien más. No. Esto es esencialmente personal. Es el hombre o la mujer que está frente al espejo el que nos está metiendo en problemas. ¿Sí? Vaya a su espejo esta tarde y esa persona que está ahí es la que lo está metiendo en problemas ante el Señor. Siguiendo con la lectura, encuentro también una advertencia solemne ahí en el versículo 3, en la parte segunda, ¿verdad? La parte segunda dice, y ya lo leímos, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí existe una amenaza implícita si no nos tomamos en serio estas palabras, hermanos. Jesús va a venir como un ladrón en la noche, dice la palabra. Hace algunos años, esas palabras no significaban mucho para mí, como lo significan hoy. Yo trabajaba para una constructora y dentro de mis responsabilidades como gerente de control de calidad, estaba organizar la preparación, ¿verdad?, de las casas nuevas para la inspección final por parte del comprador. En una ocasión, hermanos, un lunes por la mañana, me anticipé a la hora que había acordado con esa familia que se le iba a mostrar la casa, lo que sería su nueva casa, ¿verdad? Solo para encontrarme con la terrible sorpresa de que había sido prácticamente saqueada. Una casa nueva. Los aparatos electrodomésticos, refrigerador, estufa, lavadora, secadora, todo eso, microondas, ya no estaban donde se habían puesto. Tampoco las lámparas decorativas y algunas otras cosas más. Inclusive, la mayoría de las ventanas habían sido removidas completamente. ¿Se imagina? Yo realmente no puedo recordar ningún momento de mi vida en el que haya sentido tal combinación de ira e impotencia. A pesar de la casa no era mía, a pesar de saber que estaban aseguradas. ¿Y qué pude hacer al respecto? Nada, solamente un reporte con la policía. Pero después de este episodio, cada vez que me tocaba realizar la misma responsabilidad, no dormía la noche anterior de cada episodio. ¿Sí? Si esa semana había que presentar 2 casas o 3, iban a ser 3 noches que no iba a poder dormir, ¿verdad? Y han pasado varios años desde entonces, pero el impacto sigue fresco en mi mente, como un ladrón que viene cuando menos lo esperas. Jesús está advirtiendo a la congregación, a la iglesia universal, a la iglesia de Jesucristo, que despierte, pues Él vendrá y los resultados no serán felices para la iglesia. Hermanos, Jesús viene. La pregunta es, ¿estamos tú y yo listos? Volviendo a la iglesia de Sardis, aunque evidentemente era próspera y popular, no estaba preparada para la venida del Señor. La iglesia era como igual que la ciudad, ¿verdad? Era cómoda, perezosa y espiritualmente indiferente. Sí. No sé si le suene familiar eso, pero hay congregaciones en que ese último punto es muy patente.
indiferencia espiritual. ¿Sí? A su manera, esa iglesia era un fiel reflejo de la comunidad, de lo que lo rodeaba. Parecía viva, pero el Señor le dice, sé que estás muerta. Pero más adelante, hermanos, versículo 5, encontramos otro punto, una promesa vigorizante, una promesa vigorizante. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Wow. Aquí hay una triple promesa y debemos de tenerla en cuenta, hermanos. La primera es, estarán vestidos con las túnicas blancas, ¿de qué? De la victoria. Porque dice, caminarán conmigo, dice ahí el versículo. Van a estar vestidos de blanco, ¿verdad? El blanco tiene un significado, después lo veremos en su tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque son dignos. Y después agrega el que venciere como ellos, se vestirá de blanco, ¿verdad? En otra versión. Ese es el primer punto, ¿verdad? Esa es la primera promesa. La segunda es, tendrán su nombre, sus nombres reservados en el cielo. Porque lo dice claramente el versículo 5 ahí, ¿verdad? Se no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Y esta es una declaración de absoluta seguridad de salvación. Hay otras versiones en las cuales si se pone uno a buscar la raíz griega de esta frase, ¿verdad? Es realmente, indica una doble negativa. Pero ¿cómo está eso? Sí, en el griego, en otras versiones, dice nunca, nunca, o como decía mi abuela, nunca de los jamases, ¿verdad? En ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, voy a borrar sus nombres del libro de la vida. Hermanos, a los que Dios salva, los salva para siempre. ¿Y cuál es la tercera promesa? Dice ahí en el versículo 5, serán reconocidos personalmente por nuestro Señor. ¿Verdad? Es lo que dice. ¿Por qué? Porque dice, voy, ¿verdad? Dice ahí, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Wow. Qué privilegio, hermanos. Yo creo que es muy bonito, es maravilloso que te recuerden tus amigos, ¿verdad? Seguía leyendo acerca del pastor Pritchard que mencioné al principio, y él alguna vez predicó sobre este tema, ¿verdad? Pero él le compartió a su congregación lo siguiente, como él tiene todavía actividades en otros países, inclusive en Latinoamérica. En esta ocasión él estaba en China, ¿verdad? Y él mencionó que había visitado China, ¿verdad? Y se encontró con un joven que trabajó con ellos un año antes, ¿verdad? En la ciudad de Dalian, dice él, ¿verdad? Pero debido a que ese joven era el que dirigía a los estudiantes cristianos ahí en esa universidad, eh, el gobierno, ¿verdad? Las autoridades ejercían una presión tremenda, intensa sobre él, ¿verdad? Pero él no se había echado para atrás, mencionaba aquí el pastor Pritchard, ¿sí? Él seguía defendiendo su testimonio cristiano a pesar de la presión de las autoridades. Y cuando por fin, dice el pastor, nos encontramos en esa habitación, él me vio y yo lo vi. Yo noté que su rostro se iluminó, dice el pastor. Y aunque hablábamos idiomas completamente diferentes, nos saludamos con sonrisas y con abrazos de reconocimiento. Y hay algo importante que me llamó la atención en lo que dijo este pastor. Él me conocía y yo lo conocía a él. Y nos alegramos de volver a vernos. Hermanos, así será cuando estemos ante el Señor. Hubo promesa para Sardis, esa promesa está extendida al resto de los hijos de Dios, de los cuales estamos incluidos tú y yo. Ahí nadie va a decir, este es el pastor fulanito de tal, ¿verdad? Y me pregunto y se rascará la cabeza el Señor y me pregunto qué está haciendo él aquí. No, eso no va a pasar. No va a ser así en lo absoluto. El mismo Jesús va a decir, pastor, mi viejo amigo, bienvenido. Sí, como dijo el pastor Richard, él me conocía
y yo lo conocía a él. Y nos alegramos de volver a vernos. No hay mayor recompensa para el creyente, hermanos, que ser reconocido, pero reconocido personalmente por el mismo Señor. Y ahí ya casi al final, hermanos, encontramos en ese pasaje un desafío personal. Y conforme llegamos al final de este mensaje, y disculpe el alargamiento un poco, pero es importante mencionar este punto. Aquí deberíamos de preguntarnos una vez más, ¿en qué salió mal la iglesia de Sardis? Déjeme decirle, tiene mucho que ver con el título de este mensaje. Era una iglesia de muertos vivientes. ¿Sí? Dice el Señor, tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí en ese versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. Era una iglesia de muertos vivientes. La iglesia era un bastión de la ortodoxia muerta, ¿verdad? Y era una especie de colmena de mediocridad religiosa, lo que el Señor detesta, ¿verdad? Su condición espiritual empeoró por el hecho de que en la superficie parecía estar espiritualmente viva, pero en ese sentido corría un peligro mucho mayor, que quizá la iglesia perseguida de Esmirna o las iglesias moralmente comprometidas como la de Pérgamo o la de Tiatira, ¿verdad? Incluso, hermanos, estaba en peores condiciones que esa iglesia sin amor que vimos de Éfeso, ¿verdad? Mucho peor que la persecución externa, hermanos, es la podredumbre seca interna. ¿Sí? La iglesia estaba letárgica porque la gente estaba letárgica. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Y esto puede suceder aún mientras asistimos a una iglesia evangélica, a la mejor iglesia que tenga el mejor pastor. Pero hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, todos juntos y cada uno de nosotros individualmente. Haga una pausa. Porque quizá el Señor te está hablando hoy a ti y a mí, diciendo, despierta, ponte en forma, arrepiéntete, recuerda lo que he hecho por ti. Es triste, hermanos, pero hoy en la actualidad el espíritu de la iglesia de Sardis se está apoderando de nosotros cada vez que comenzamos a dar por sentados los dones de Dios. Sí. ¿Cuán rápido se puede uno convertir en una iglesia de muertos vivientes? Y lo peor, ni siquiera saberlo. Pero el Señor lo sabe. Algunos de nosotros hoy deberíamos de preguntarnos, ¿realmente conozco al Señor? Por ahí alguien dijo, sería mejor ser un pagano absoluto que ir por la vida como un cristiano cultural, entre comillas, ¿verdad? Ese cristiano que acude a la iglesia, se sienta, ¿verdad? Calienta la banca, termina el servicio y se va a su casa y en la semana no acontece nada espiritual en su vida. Realmente vivir sin conocer al Señor. Porque al Señor se le conoce cuando tú extiendes la mano a un necesitado que el Señor puso enfrente de ti. Sí. Hay un canto del pastor Romero que dice, ayer te vi. Ayer te vi. Y él lo menciona, te lo vi en la cara de ese hambriento, te lo vi en la cara de ese desprotegido. Ahí te vi, Señor. Usted no puede decir que conoce a una persona si nunca la ha visto. Sí. No seamos cristianos culturales. Debemos de conocer al Señor. Debe ser una de nuestras prioridades en nuestro caminar espiritual. Porque al menos el pagano es pagano. Pero el cristiano cultural, entre comillas, ¿verdad? Cree que está vivo
cuando en realidad, ante los ojos del Señor, está muerto. Dios todavía ama a la iglesia de Sardis, hermanos. Y si tu iglesia es grande o pequeña, también la ama. Si a Jesús no le hubiera importado esa pequeña iglesia, no habría escrito este mensaje para ellos. No se hubiera tomado el tiempo para ello. ¿Sí? Entonces, donde quiera que estemos espiritualmente, podemos decir, Señor, comienza conmigo. Haz tu trabajo en mí. Despiértame. Estimúlame para amarte y servirte. ¿Para qué? Para que el mundo sepa, Señor, que yo te pertenezco. Esa es mi oración, hermanos, para ustedes esta mañana. Que Dios nos despierte y nos libre de la iglesia de los muertos vivientes, para que seamos una vez más la iglesia del Cristo viviente. Amado Padre, gracias, Señor, bendito por tu palabra. Tu palabra es como espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor, porque lo que tú enviaste de mensaje a estas pequeñas iglesias, el día de hoy, Padre, me revelan tu carácter, me revelan tu corazón, me revelan el deseo de tu espíritu de querer estar, de que nosotros podamos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos das unas advertencias solemnes, Padre, pero junto con ello nos das promesa, Padre. Nos das la gran promesa de ser reconocidos delante de ti y delante del Padre. Señor, permite que nuestro caminar vaya de acuerdo a tu corazón, Señor. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice a la congregación y a todo aquel que esté mirando, observando, estudiando este video, Señor. Lleva bendición a cada hogar. Sé con los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.